La historia comienza mostrando a Roy Freeman, a un ex detective de casos de asesinato que se retiró hace algún tiempo debido a su enfermedad de Alzheimer. La enfermedad le obliga a tomar medicamentos regularmente y su memoria se vuelve más borrosa con el tiempo. Roy, que en su apogeo era conocido por su agudeza mental y sus habilidades deductivas, ahora lucha con las limitaciones que le impone su condición. Cada día es una lucha para mantener un sentido de normalidad, mientras intenta aferrarse a los fragmentos de recuerdos que aún le quedan. Un día, Roy fue contactado por una mujer llamada Emily, quien se presentó como abogada. Al reunirse con ella al día siguiente en un café tranquilo, Emily reveló que representaba a Isaac Samuel, un prisionero cuyo caso Roy había manejado hace 10 años. Debido a su Alzheimer, Roy no recordaba el caso ni a Samuel, pero Emily le explicó que Samuel había cumplido ya 10 años en prisión, acusado de matar al Dr. Joseph y que sería ejecutado a fin de mes. Samuel deseaba reunirse con Roy antes de su ejecución. Roy fue a prisión para encontrarse con Samuel. Durante su reunión, Samuel afirmó que no había matado al Dr. Joseph y que fue obligado a confesar y firmar una carta de confesión. Explicó que la noche del asesinato había ingresado a la casa del Dr. Joseph después de que su asistente se fue, pero antes de poder encontrarse con él, alguien más entró y atacó al Dr. Joseph. Samuel se escondió detrás de una pared y no vio al asesino. Roy, sin embargo, no parecía creer esta confesión, pensando en todas las veces que había escuchado a los sospechosos declarar su inocencia solo para descubrir su culpabilidad más tarde. Samuel le pidió a Roy que se reuniera con Richard Finn, un escritor que había investigado el caso del Dr. Joseph. Después de hablar con Samuel, Roy revisó el archivo del caso y encontró un documento firmado por su ex colega Jimmy, que mencionaba las huellas dactilares de Richard Finn en la escena del crimen. Roy visitó a Jimmy para hablar sobre el caso, admitiendo que su Alzheimer le impedía recordar detalles. Jimmy, con una mezcla de preocupación y resignación, prometió buscar a Richard Finn. Esa noche, Roy encontró su foto de bodas en un marco con el vidrio roto, que dificultaba ver claramente el rostro de su esposa. La imagen, un recordatorio constante de días más felices, lo que lo sumió en una mezcla de nostalgia y tristeza. Poco después, Jimmy llamó para informar que había encontrado a Richard Finn, quien había muerto de una sobredosis de Fenta. Al revisar el cuerpo de Richard, Roy notó un solo pinchazo de aguja, indicándole que él no era un drogadicto. En el funeral de Richard, Roy conoció a su hermano menor, Eddie, quien le contó que Richard había estado escribiendo un artículo sobre el asesinato del Dr. Joseph y parecía inquieto desde que terminó la escritura. Eddie insistió en que su hermano no era un drogadicto y que algo más debía estar detrás de su muerte. Esa noche, Roy comenzó a leer un libro de Richard que obtuvo de Eddie, donde se reflejaba lo sucedido en el caso. Richard conoció a Laura, una estudiante de psicología que escribió una tesis bajo la guía del Dr. Joseph, y se habían hecho cercanos. La relación entre Richard y Laura se volvió más profunda con el tiempo, aunque estaba plagada de complejidades. Después de la muerte del padre de Richard y la incapacidad de su madre para pagar su educación, el Dr. Joseph le ofreció a Richard clasificar su colección de libros por $500 a la semana. Richard comenzó a trabajar con el Dr. Joseph, pero sospechaba de la relación entre Laura y el doctor. La tensión entre Richard y Laura aumentaba a medida que Richard notaba detalles extraños y comportamientos sospechosos. Al regresar a la residencia del Dr. Joseph, encontró la casa llena de policías porque el doctor había sido asesinado. Después de la muerte del Dr. Joseph, Richard continuó su carrera como escritor, mientras que Laura desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado. La escena se trasladó al presente en un bar, donde Roy y Jimmy discutían sus hallazgos relacionados con el caso de la muerte del Dr. Joseph, ocurrido hace 10 años. Según Roy, la figura de Laura desapareció repentinamente después del asesinato, al igual que el asistente del Dr. Joseph. Esto hizo que Roy sintiera aún más curiosidad, por lo que decidió hablar con Dana Finn, la ex esposa de Richard, para reunir más información. Al día siguiente, Roy se encontró con Dana, quien confirmó que Richard no era un drogadicto. De hecho, Dana sospechaba que la muerte de Richard tenía algo que ver con una mujer llamada Elizabeth. Según ella, antes de que Richard fuera encontrado muerto, había hablado en un tono serio por teléfono con Elizabeth. Dana estaba convencida de que Elizabeth había matado a Richard. Cuando Roy buscó información sobre Elizabeth, descubrió que Laura y Elizabeth eran la misma persona. Al encontrarse con Elizabeth, ella reconoció a Roy y admitió que se habían conocido brevemente antes, aunque Roy tenía dificultades para recordar dónde. La conversación fue tensa, llena de silencios incómodos y miradas evasivas. Roy le pidió una copia de la escritura de Richard sobre la muerte del Dr. Joseph. Roy luego buscó a Wade, el asistente del Dr. Joseph, para obtener más información. Según Wade, el Dr. Joseph le había dado un trabajo después de que dejó de ser soldado.
Wade reveló que el Dr. Joseph tenía relaciones con muchas mujeres y una gran colección de grabaciones de estas relaciones, incluyendo una con una camarera llamada Diana. Después de llevar a Roy a su casa, Wade llamó a alguien y dijo que Roy estaba en la casa. Sin saber lo que Wade hacía, Roy reabrió el archivo del caso del Dr. Joseph y escribió el nombre de Diana como la próxima persona a la que le pediría información. También notó que el caso solo estaba firmado por Jimmy, su socio, y no por él, a pesar de haber trabajado juntos en el caso. Mientras revisaba los archivos, alguien llamó a la puerta. Era Laura. Jimmy observaba la llegada de Laura sin que ellos lo supieran. Esa noche, Laura le reveló a Roy que el libro de Richard Finn era una tontería y que nunca tuvo una relación con él. Antes de irse, Laura mencionó que Roy solía ser un borracho, un comentario que avivó recuerdos dolorosos y una mezcla de vergüenza y culpa en Roy. Después de que Laura se fue, Roy sintió hambre y salió a buscar comida. Mientras caminaba, un coche apareció de repente y casi lo atropella. Roy, que llevaba un arma, disparó varias veces al coche, matando a Wade, que conducía. La policía liberó a Roy tras revisar las cámaras de seguridad que mostraban que solo se defendía. A la mañana siguiente, Roy fue al Old Warren Café para encontrarse con Diana, pero descubrió que había muerto hace 5 años. La noticia fue un golpe inesperado, dejándolo con más preguntas que respuestas. Luego, Roy fue a la residencia del Dr. Joseph, donde sus recuerdos comenzaron a surgir. Recordó que el Dr. Joseph fue asesinado con un bate de béisbol que solía guardar en el garaje, y Roy encontró el bate enterrado en el patio trasero. Mientras Roy miraba el bate, Laura apareció y preguntó qué había encontrado. Al mismo tiempo, Jimmy apareció con una pistola y les pidió que entraran a la casa. Jimmy explicó que había estado limpiando el desastre todo este tiempo. Laura confesó que no conocía a Jimmy antes del asesinato del Dr. Joseph, pero se conocieron después. Jimmy acusó a Laura de manipular a la gente y de matar a Richard Finn usando a Wade. Laura, enfurecida, disparó a Jimmy, quien antes de morir le disparó a Laura. Después de que se reveló quién era el verdadero perpetrador del crimen, Isaac fue liberado de la sentencia de muerte tras cumplir 10 años por un acto que no cometió. Roy comenzó a quitar los archivos de fotos de su pared. Al intentar quitar los fragmentos de vidrio del marco de fotos de su boda, recordó un incidente en el Old Warren Café, donde Laura le dijo que su esposa lo había traicionado con el Dr. Joseph. Aunque Roy no creyó al principio, Laura le dio una cinta de video que mostraba a Diana, su esposa, con el Dr. Joseph. Diana, sintiéndose culpable, decidió dejar a Roy. Esa noche, Roy entró a la casa del Dr. Joseph con un bate de béisbol y lo golpeó hasta mandarlo con San Pedro. Jimmy ayudó a Roy a enterrar el bate en el patio trasero para deshacerse de la evidencia.